El Valle de los Reyes se hundía en una oscuridad que no parecía natural. No era la sombra común de la noche, sino un velo más antiguo, más pesado, más consciente. El aire estaba inmóvil, casi muerto, como si incluso el viento temiera acercarse a lo que estaba por ocurrir bajo la tierra, porque aquella noche, en una cámara que no aparecía en ningún mapa, iba a celarse algo más profundo que un destino. Iba a celarse un alma. El templo secreto ardía con un fuego que no iluminaba. Antorchas de llama azul, altas, delgadas, sin crepitar, consumían nada y lo devoraban todo. Sus luces no daban calor, pero quemaban los ojos de quienes las miraban demasiado tiempo. Las sacerdotisas de Hathor avanzaban en silencio, moviéndose como sombras vestidas de rojo. Ninguna hablaba. Ninguna respiraba más de lo necesario. El ritual exigía pureza, pero también miedo, y ellas tenían ambos. En medio del corredor principal, la reina Nebet-Hemet caminaba sin ser empujada. No llevaba oro, ni corona, ni armas. Solo una túnica pálida marcada con líneas negras que descendían por su piel como heridas que aún no habían sangrado. Una figura solemne, hermosa, terrible. La mujer más temida del Valle de los Reyes. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo, no por fuerza física, sino por el Ka que cargaba dentro, un fuego invisible que el templo había decidido celar antes de que estalara. Su rostro no mostraba temor, pero tampoco mostraba vida. Era la expresión de alguien que ya sabía que no saldría de allí. Delante del altar, las sacerdotisas terminaron de colocar los elementos prohibidos. Natrón, mira, vino rojo, sangre del toro Apis, un cuenco lleno de loto azul, y un cuchillo ceremonial cuyo filo jamás había tocado carne. La sala estaba llena de símbolos capaces de despertar a un dios o destruir a una reina. Cuando Nebet-Hemet dio su último paso, el fuego azul pareció inclinarse hacia ella, como si la reconociera, como si la temiera, como si la reclamara. El sumo sacerdote se adelantó con el rostro cubierto. Su voz era apenas un hilo. Esta noche, tu Ka será celado. La reina alzó la mirada hacia él, y por un instante la sala entera pareció contener la respiración. No era autoridad lo que emanaba de su cuerpo. Era algo más profundo, como si su alma estuviera demasiado despierta, demasiado alerta, demasiado grande para caber dentro de aquel templo. Entonces ocurrió. Una lágrima silenciosa, inesperada, descendió por su mejilla antes de que el ritual comenzara. Solo una, pequeña, frágil, humana. La gota cayó sobre la piedra pulida del suelo y la piedra vibró como si hubiera sido golpeada por un trueno. Las sacerdotisas retrocedieron con un temblor. El sumo sacerdote perdió el aliento. El fuego azul parpadeó. La reina no pestañeó. Solo siguió respirando. Lenta, profunda, fatal. Aquel simple gesto, aquella lágrima, caída antes del primer canto, antes de la primera invocación, era un presagio que ningún sacerdote se atrevió a interpretar en voz alta. Pero todos lo comprendieron. Si una lágrima podía despertar la piedra, ¿qué despertaría el ritual entero? La noche apenas empezaba. El templo ya sabía que no iba a sobrevivirla. Mucho antes de que su nombre se convirtiera en un susurro prohibido. Nebet-Hemet había sido una niña marcada por un presagio que nadie se atrevió a interpretar. El día en que nació, el sol tardó más de lo habitual en elevarse. Los sacerdotes lo registraron como un amanecer detenido, un fenómeno extraño en el que la luz parecía resistirse a tocar la tierra. Algunos lo celebraron como una señal divina, otros lo temieron como un aviso oscuro. Pero todos estuvieron de acuerdo en que aquel nacimiento no sería como los demás.
Egipto vivía una época fracturada. Dos dinastías reclamaban legitimidad. El clero de Amón buscaba mantener su supremacía. Las sacerdotisas de Hathor exigían recuperar el espacio que habían perdido. El pueblo esperaba un líder que pudiera sostener un reino dividido. Y en medio de esa tormenta silenciosa creció Nebet-Hemet, educada para gobernar, pero también para obedecer a los templos, algo que nunca estuvo dispuesta a hacer. Desde pequeña, Suka mostró señales inquietantes. Las lámparas parpadeaban cuando ella lloraba. Los animales se acercaban o huían sin motivo. El aire de una habitación se volvía más pesado cuando su temperamento se agitaba. Los sacerdotes lo llamaron un alma grande. Las sacerdotisas lo llamaron un alma peligrosa, pero su familia lo llamó destino. Cuando ascendió al trono, su presencia cambió la corte. Los nobles evitaban cruzarse con su mirada demasiado tiempo. Los diplomáticos decían que podían sentir una presión invisible cuando ella entraba en el salón. Sus consejeros juraban que las paredes vibraban cuando la reina se enfadaba. Y aunque Nebet-Hemet gobernaba con justicia, la mitad del reino la adoraba y la otra mitad la temía. Era una reina que hacía temblar a los fuertes y elevaba a los débiles. Una reina que nadie podía ignorar, y eso la convirtió en una amenaza. El templo necesitaba soberanos manipulables, gobernantes moldes, obedientes, dóciles. Pero ella no respondía a sus señales. Desafió impuestos sagrados, redistribuyó tierras que pertenecían al clero, protegió aldeas que los templos habían abandonado, y lo más imperdonable, permitió que se cuestionaran tradiciones que habían permanecido intactas durante siglos. El sumo sacerdote la observaba en silencio, sin parpadear, como quien estudia a un animal que podría atacar en cualquier momento. Su Ka decía en privado es demasiado intenso. Su espíritu es demasiado libre. Así comienza la caída de los reinos. El temor creció cuando un papiro antiguo fue descubierto en una cámara olvidada. Fragmentos de un ritual prohibido. La unión y el celado del alma. Un rito tan antiguo que solo los sacerdotes más viejos recordaban su nombre. Un rito que solo se usaba cuando un alma era demasiado fuerte para dejarla vagar libre. Nebet-Hemet no lo sabía, pero su destino ya estaba escrito en el miedo de los templos. El clero se reunió en secreto noche tras noche. Discutieron, debatieron, se culparon entre sí. Pero al final todos llegaron a la misma conclusión. Si ella no se somete, será el reino el que caerá. Y así, bajo la excusa de equilibrar su espíritu, el templo decidió aplicar el ritual prohibido. Un rito que no se realizaba desde que una reina antigua había muerto durante la ceremonia, consumida por su propio fuego interno. Un rito que abría el alma a través del cuerpo, que despertaba emociones profundas hasta quebrar el Ka para celarlo. Un rito sexual, un rito de dominación espiritual, un rito criado no para consagrar, sino para contener. Cuando el sumo sacerdote se presentó ante ella para anunciarlo, Nebet-Hemet no protestó. Solo inclinó la cabeza, tranquila, como quien acepta un viaje sin regreso. Ella creía que el ritual era para calmar su alma. Pensaba que sería una prueba, una purificación, un proceso para fortalecer su espíritu. No sabía que era una sentencia. No sabía que su Ka era demasiado grande para ser celado. No sabía que el ritual, que debía proteger el reino, la destruiría a ella. Mientras el templo preparaba las cámaras subterráneas, las sacerdotisas pulían el altar de oro, y las antorchas de fuego, azul eran encendidas una por una. Una verdad silenciosa se extendía bajo la tierra. El clero no estaba preparando a la reina para ser purificada. La estaba preparando para ser apagada.
Desde el primer día en que Nebet-Hemet se sentó en el trono, quedó claro que Egipto no había coronado a una reina, sino a una fuerza. No necesitó demostrar su poder. No levantó la voz. No alzó una espada. Su autoridad se sentía en la piel, en la respiración, en el silencio que caía sobre la sala cada vez que entraba. Era un tipo de poder que no se podía enseñar ni heredar. Era algo que venía del alma. El templo lo percibió antes que nadie. Los sacerdotes más viejos decían que su cara brillaba, incluso cuando él dormía, como si su espíritu se negara a permanecer. Las sacerdotisas murmuraban que su sombra cambiaba de forma según su humor. Los nobles afirmaban que sus ojos podían ver más allá de la mentira. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían la verdad. Nebet-Hemet no era una reina común. Era una anomalía espiritual, una pieza que el templo no podía controlar. El clero de Amón observaba su ascenso con una mezcla de fascinación y terror. La reina redistribuía tierras del templo, cortaba privilegios sagrados, intervenía en decisiones que el clero consideraba intocables, una mujer que no se arrodillaba, una soberana que no pedía permiso, una líder cuyo poder venía de sí misma y no de los dioses. Para el templo, eso era intolerable. El sumo sacerdote, un hombre enjuto y silencioso, lo entendió mejor que nadie. Si no la rompemos ahora, susurró, en una reunión secreta, nos romperá a todos más adelante. Las palabras se clavaron en la sala como un cuchillo, pero la reina no era la única fuerza en juego. El pueblo la adoraba. Las aldeas la reverenciaban. El ejército la seguía con una lealtad ciega. Cuando Nebet-Hemet hablaba, la tierra parecía escuchar. Cuando ordenaba, las ciudades obedecían sin titubear. Y cuando caminaba, incluso los guardias más curtidos evitaban mirarla a los ojos. Su poder era ascendente, el del templo descendente. Y ambos lo sabían. Fue entonces cuando empezó la guerra silenciosa. Una guerra sin espadas, sin sangre, sin gritos. Una guerra de miradas, rumores, manipulación. El templo alimentaba supersticiones. La reina puede maldecir con solo pensar. La reina posee un ca que consume la luz. La reina traerá desgracia sobre los vivos. La reina respondía con acciones. Proteger a los pobres, castigar abusos. Reformar leyes que habían sido intocables durante siglos. Cada día ella ganaba fuerza. Cada día el templo perdía influencia. Cada día la tensión se hacía más insoportable. Un sacerdote joven, el único aún capaz de sentir compasión, escribió en su tablilla: el reino no puede contener dos soles. Y tenía razón. Nebet-Hemet era un sol creciente. El templo era un sol moribundo. Uno de los dos debía apagarse. La chispa final llegó cuando el templo descubrió que la reina había comenzado a intervenir en rituales funerarios, reasignando privilegios que antes solo poseían los sacerdotes. Eso era una declaración de guerra, un desafío frontal, una amenaza directa a la estructura más sagrada del clero. El sumo sacerdote convocó al concilio secreto. Tenemos una herramienta, dijo. Un rito tan antiguo que incluso los dioses lo temieron. Un rito que quiebra el alma para celarla. Un rito que no deja testigos ni preguntas. Y entonces pronunció las palabras que celaron el destino de la reina. Que se prepare. El ritual de unión y celado. Las sacerdotisas se miraron entre sí, pálidas. Ese ritual había matado a la última mujer que lo intentó. Ese ritual abría el alma hasta fracturarla. Ese ritual no consagraba, aplastaba, pero nadie se atrevió a decir que no. Mientras Nebet-Hemet seguía gobernando sin saber lo que planeaban para ella, los pasillos del templo se llenaron de cantos susurrados, preparaciones prohibidas y olores extraños que no pertenecían al mundo de los vivos. Era la lucha final entre dos fuerzas.
La reina que quería gobernar como humana, y el templo que quería convertirla en nada. Una guerra silenciosa, una guerra desigual, una guerra que ya tenía ganador, aunque la reina aún no lo sabía. El templo comenzó los preparativos del ritual con la precisión de un verdugo. No había dudas, no había vacilaciones, solo una certeza. La reina debía ser celada antes de que Suka creciera un día más. En los pasillos subterráneos se encendieron lámparas que no se habían usado en generaciones. Los sacerdotes sacaron papiros escritos con tinta casi borrada. Las sacerdotisas desempolvaron cálices y cuchillos que estaban destinados únicamente a ritos que nadie mencionaba en voz alta. El ambiente olía a resina, miedo y traición. El ritual exigía 7 días de purificación. El cuerpo debía quebrarse antes que el alma. La voluntad debía vaciarse antes de abrir el Ka. El primer día, bañaron a Nebet Hemet con natrón caliente hasta que su piel ardió. No era limpieza, era debilitación. El cuerpo se vuelve dócil cuando duele. El segundo día, la cubrieron de mirra, desde los pies hasta la coronilla. Su respiración cambió, se volvió pesada, lenta, casi somnolienta. El tercer día, trazaron líneas oscuras sobre su espalda siguiendo el mapa del Ka y sus puntos de ruptura. Aquellas líneas no eran símbolos, eran advertencias. El cuarto día, la alimentaron con loto azul mezclado con vino rojo, un brebaje que alteraba los sentidos y abría emociones profundas. El quinto día, la dejaron desnuda frente a un espejo de bronce para que enfrentara su sombra. La sombra se movió antes que ella. El sexto día, le quitaron el nombre real. Ya no era Nebet Hemet, era la portadora. La identidad se convierte en polvo cuando deja de tener nombre. Y el séptimo día, ocurrió el error. Una sacerdotisa tropezó. La lámpara que sostenía cayó al suelo y el sonido resonó como un trueno dentro de la cámara. Un fragmento ardiente rozó la pierna de la reina. No fue grave, no fue profundo, pero fue suficiente para arrancar un pequeño gesto de dolor. Y de ese gesto nació una lágrima. La lágrima descendió por su mejilla y cayó sobre la piedra. La piedra vibró. El aire se contrayó. Las antorchas se agitaron sin viento. La sacerdotisa gritó en pánico. Ha logrado antes del rito. Los presentes se miraron horrorizados, porque todos conocían la ley antigua. Una lágrima derramada antes del ritual abre el Ka de forma prematura. Un Ka abierto demasiado pronto. No obedece. No se deja celar. No se deja controlar. El sumo sacerdote llegó al instante. Observó el suelo. Sintió la vibración. Interpretó el presagio. Sus ojos se ensombrecieron. Él sabía lo que aquello significaba. El ritual ya no podía hacerse de manera segura. Pero seguridad no era lo que él buscaba. Buscaba control. Buscaba silencio. Buscaba eliminar una amenaza. Continuaremos, dijo con voz firme. Y las sacerdotisas bajaron la cabeza. Aquella sería la segunda decisión fatal. La tercera ocurrió horas después. Un escriba joven encontró un fragmento del papiro ritual, uno que había pasado desapercibido durante siglos. En él se leía una advertencia escrita con precisión despiadada. Solo un Ka débil puede ser celado sin riesgo. El escriba corrió a mostrarlo. El sumo sacerdote lo leyó sin pestañear. Luego tomó el papiro. Lo dobló lentamente y lo arrojó al fuego. El rito se hará, sentenció. Lo exige el reino, pero no era el reino. Era el miedo. Un miedo que había decidido sacrificar a una reina para proteger sus propias grietas. Nebet Hemet no sabía nada de eso. Solo sabía que su cuerpo dolía, que sus emociones se mezclaban en un torbellino extraño y que su sombra temblaba en la pared como si tuviera vida propia.
Creía que el ritual la fortalecería, creía que el templo quería equilibrarla. No entendía por qué nadie se lo dijo que cada paso del proceso estaba diseñado para quebrarla desde dentro. Y mientras la preparaban para la noche final, un silencio denso cayó sobre los pasillos del templo. Un silencio que no pertenecía a los vivos. Un silencio que anticipaba tragedia, porque el ritual no había comenzado. Y ya estaba fuera de control. El fuego azul del templo no crepitaba, respiraba. Subía y bajaba como un pecho cansado, iluminando solo lo suficiente para mostrar lo que debía verse, y ocultando lo que el ojo humano no estaba preparado para entender. Las sombras de las sacerdotisas danzaban en las paredes, alargándose con cada movimiento lento, casi animal. El aire olía a loto azul, a vino rojo, a sangre de toro apis. Era un aroma dulce y espeso, capaz de nublar la mente y abrir el espíritu incluso del guerrero más endurecido. Nebet Hemet fue guiada hacia el altar de oro. Su piel brillaba bajo los aceites perfumados. Su respiración oscilaba entre calma forzada y estremecimiento involuntario. El sumo sacerdote la observó sin pestañear mientras el portador del Dios viviente, el hombre ungido, para representar la presencia de Amón en la ceremonia, se acercaba en silencio. No era un hombre común. Sus ojos parecían vacíos, como si su alma hubiera sido apartada para dejar espacio a un Dios. El ritual exigía que su cuerpo fuera símbolo, canal, puente. El primer contacto fue un roce suave en el hombro de la reina. No hubo dolor, ni deseo humano, ni violencia. Fue un toque ritual, lento y calculado, destinado a abrir la primera grieta del Ka. Y abrió más de la que debía. La piel de Nebet Hemet tembló. Los músculos de su cuello se tensaron. Una emoción profunda, primitiva, surgió desde dentro de su pecho. Su respiración se entrecortó y una lágrima descendió. La piedra volvió a vibrar. La música comenzó a envolver la sala. Un pulso de sistros, un murmullo de tambores, un canto que parecía venir desde muy lejos, desde un lugar donde los vivos no son bienvenidos. El portador deslizó sus manos rituales por la clavícula de la reina, siguiendo el mapa de líneas negras que habían pintado sobre su piel. Esas líneas marcaban los canales por donde el Ka debía abrirse. Cuando el toque descendió por su pecho, Nebet Hemet arqueó la espalda sin poder evitarlo. No era placer, no era dolor, era apertura. Una apertura que ningún cuerpo debería experimentar despierto. Cada respiración liberaba emociones que nunca antes había dejado salir: miedo, culpa, deseo, poder, vergüenza, dolor. Un torbellino emocional que el loto azul intensificaba hasta convertirlo en una marea imparable. La sala entera parecía moverse al ritmo de sus exhalaciones. Las antorchas azules crecieron. Las sombras se encogieron. El aire se volvió más pesado. Una onda invisible salió desde su pecho, rompiendo el silencio y haciendo que una columna temblara, como si el templo entero hubiera perdido equilibrio. Las sacerdotisas intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguna se atrevió a detener el rito. No podían, no debían, no querían enfrentar al sumo sacerdote. El contacto ritual descendió lentamente hacia su abdomen. Una presión espiritual la atravesó como una lanza. Era un dolor sin carne, sin hueso, sin forma. Un dolor que venía del alma misma. Sus dedos se aferraron al borde del altar. Sus piernas temblaron. El aire vibró con la fuerza de su Ka, que ya no se abría, sino que estalaba. Una lágrima cayó sobre el oro, luego otra,
y cada una provocaba un pulso que hacía temblar las lámparas. El portador la tomó por los brazos, no como amante ni verdugo, sino como símbolo necesario para el momento más peligroso. La unión ritual no era física, era espiritual. Sus cuerpos funcionaban como dos extremos de un mismo canal. Una fuerza circuló entre ellos, cargada de luz blanca, de ruido silencioso, de presión insoportable. Nebet-Hemet sintió que algo dentro de ella se desgarraba. No su piel, no su carne, su Ka. Una ruptura en milones de fragmentos. Una explosión interior que se expandió con cada respiración. La música se volvió más rápida. Los cantos aumentaron. Las sombras se contorsionaron como si quisieran escapar. La temperatura del aire cambió bruscamente. Frío y calor mezclados. El portador tembló. Una antorcha explotó. Un velo rojo se elevó en el aire como si flotara por voluntad propia. Y entonces, Nebet-Hemet abrió los ojos. No había miedo. No había dolor. Había un vacío brillante, infinito, aterrador, como si su alma hubiera sido retirada de su lugar y estuviera ahora suspendida en algún punto entre los dioses y los muertos. Su grito llenó la sala sin sonido. Un grito que se sintió en los huesos, no en los oídos. El Ka se rompió. Se dispersó. Una luz blanca llenó la cámara subterránea. Las antorchas murieron al instante. El templo se sumió en una oscuridad absoluta. Un silencio tan profundo cayó sobre la sala que ni siquiera los dioses habrían podido ignorarlo. Y cuando la luz se desvaneció, Nebet-Hemet seguía allí, sobre el altar, respirando, pero ya no como reina, y no como humana. Lo que el ritual había despertado dentro de ella era algo que el templo no estaba preparado para enfrentar. El amanecer llegó sin amanecer. El cielo no cambió de color. El aire no se movió. Nadie en la superficie imaginaba que, bajo sus pies, una reina respiraba sin alma. El templo había pasado la noche en silencio absoluto. Silencio obligatorio. Silencio impuesto por el miedo. Las sacerdotisas estaban arrodilladas contra las paredes, incapaces de comprender lo que habían visto. El sumo sacerdote permanecía inmóvil, con las manos temblando bajo las mangas del manto. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el primero en aceptar lo que el ritual había creado. Nebet-Hemet seguía sobre el altar. No dormía. No estaba inconsciente. Pero tampoco estaba despierta. Su cuerpo respiraba con un movimiento lento, irregular, casi mecánico. Sus labios estaban secos. Su piel antes cálida tenía el color de la piedra. Sus ojos permanecían abiertos, pero no miraban. Se habían convertido en ventanas vacías que no reflejaban luz ni pensamiento. Allí no había conciencia. Solo un hueco brillante donde antes habitaba un Ka demasiado grande. Las sacerdotisas se acercaron con extremo cuidado. Las torres de incienso ardían a su alrededor, intentando purificar un aire que no podía purificarse. Cuando una de ellas tocó la muñeca de la reina, retiró la mano al instante. La piel estaba fría, pero no la frialdad de la muerte. Era la frialdad de algo que no debería existir, como si la carne estuviera siendo habitada por un espíritu que no encontraba dónde apoyarse. Una sacerdotisa murmuró, el Ka se fragmentó. Otra agregó, no se apagó, no se fue, se rompió. El sumo sacerdote cerró los ojos. Sabía que era cierto. Podía sentirlo incluso desde donde estaba. El Ka no había sido celado, había sido multiplicado. Donde antes había un alma sólida, ahora había decenas, cientos de pequeñas luces desordenadas, chocando entre sí, sin dirección, sin equilibrio.
Un carroto es peor que un fuerte. Un carroto no obedece. Un carroto no protege. Un carroto consume. Ningún papiro antiguo explicaba qué hacer con un alma fracturada. Ningún ritual describía cómo contener los restos de un que se negaba a morir. El templo había querido controlar a la reina. En su intento, había creado algo que no podía comprender. Una paradoja viviente. Una herida espiritual abierta. Una antorcha encendida en una sala llena de aceite. Entonces ocurrió lo inevitable. La reina movió la cabeza. Muy despacio. Casi imperceptible, pero suficiente para que todos retrocedieran con un gemido de terror. Nebet-Hemet giró el rostro hacia la luz tenue de una lámpara moribunda. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de un brillo estremecedor. No era vida, no era razón, no era dolor, era una pulsación, un latido espiritual, un destello irregular, como un rayo atrapado dentro de cristal agrietado. El templo entendió. La reina no había sobrevivido. Su cuerpo sí, pero lo que respiraba dentro de él no era humano ni divino. Una lágrima descendió desde el rabillo de su ojo, pero no era lágrima, era un brillo espeso, blanco, casi luminoso, una fuga del carroto, un fragmento escapando. Cuando aquella gota tocó el altar, se escuchó un jascuido seco, como si la piedra hubiera sido golpeada desde el interior. El sumo sacerdote perdió el control por un instante. Celad la cámara, ordenó. Las sacerdotisas obedecieron sin pensar. Levantaron telas, cerraron puertas, apagaron luces. El sonido de piedras pesadas, corriendo por los rieles, llenó la sala subterránea. La reina se quedó sola, en la penumbra, respirando, fragmentándose. El sumo sacerdote se apoyó en la pared, agotado con el rostro blanco como el mármol. Murmuró para sí mismo, con voz ronca. El ritual no la celó, la liberó, hacia adentro. Y era cierto, la ironía lo devoraba todo. Intentaron reducir su poder, terminaron multiplicándolo. Intentaron cerrarla, terminaron abriéndola. Intentaron controlar su ka, terminaron destruyéndolo de forma irreversible. La reina más temida del Valle de los Reyes no murió en el ritual, pero tampoco volvió a vivir. Quedó atrapada en un cuerpo que respiraba y un alma que gritaba sin voz. Why el templo, por primera vez en siglos, comprendió que había cometido un error, que ningún dios podía deshacer. El templo intentó ocultar el desastre, pero el desastre tenía vida propia. Los pasillos subterráneos olían a incienso quemado y a miedo viejo. Cada sacerdote que había presenciado el ritual caminaba, como un hombre condenado, con los ojos hundidos y las manos frías. Las sacerdotisas no dormían. El sumo sacerdote había envejecido años en una sola noche. Pero lo peor no era su agotamiento. Lo peor era saber que, tras la última puerta celada, la reina seguía respirando. No existía una palabra para describir su estado. No estaba viva, no estaba muerta, no estaba vacía, no estaba llena. Era un eco, un residuo, una vibración de algo que ya no sabía cómo ser. Los guardias situados fuera de la cámara escuchaban sonidos que no tenían forma. Respiraciones quebradas, vibraciones secas, un golpeteo suave contra la piedra, como si alguien o algo caminara, sin moverse realmente. Nadie quería turnos nocturnos. Nadie quería estar cerca de ella. Los que aceptaban lo hacían sin mirar la puerta, como si el simple hecho de pensar en la reina pudiera llamar su atención desde el interior. Los rumores salieron primero a los sirvientes, luego a los soldados, luego al pueblo. La reina sangra por los ojos. La reina respira como un muerto. La reina ve sin ver.
El templo supo que no podía permitir que la gente la viera un segundo más. No podían arriesgarse a que su estado, esa forma agonizante de existir, se convirtiera en una profecía viviente. Si el pueblo creía que la reina había sido rechazada por los dioses, el reino entero se derrumbaría. Y si creían que había sido consumida por un poder mayor que el templo, entonces sería el templo el que caería. Había que silenciarla, había que enterrarla, había que borrarla. Pero había un problema. La reina no moría. Su cuerpo, debilitado hasta la transparencia, seguía aferrándose a la vida con la obstinación de una llama consumiéndose lentamente. Sus manos temblaban. Sus labios se abrían para susurrar palabras que nadie podía descifrar. Su sombra se movía un momento después que su cuerpo. Cada respiración era un recordatorio de lo que el ritual había roto, pero también de lo que no había podido destruir. Una madrugada, antes de que el templo tomara su decisión final, el sumo sacerdote entró a la cámara celada. No levaba su corona, no levaba su báculo, no levaba dignidad, leva miedo, arrepentimiento y una última pregunta en los labios. Nebet-Hemet estaba sentada contra la pared, con las piernas dobladas y la cabeza inclinada. Sus ojos estaban abiertos. Sus pupilas parecían dos lunas blancas, sin foco. Su respiración era un hilo de sonido. Pero cuando el sacerdote entró, ella giró la cabeza hacia él. No siento. Mi alma susurró. Su voz era fina, rota, como si viniera desde un lugar demasiado profundo. El sumo sacerdote sintió como algo en su interior se quebraba. Lo sé, respondió con voz apenas audible. Lo oímos, roto. La reina inspiró con dificultad. Quiero ver la luz, murmuró. Una vez más. Solo una. No era un pedido grandioso. No era un reclamo. No era una súplica. Era la petición de alguien que ya había aceptado su fin. El sumo sacerdote lo entendió. No había forma de negárselo, pero tampoco podían dejarla ver el mundo libremente. A la mañana siguiente, antes del amanecer, sacaron a Nebet-Hemet envuelta en velos blancos. Sus piernas no respondían. Sus brazos colgaban. Cada movimiento requería la ayuda de dos sacerdotisas. Cuando llegaron al patio interior, el aire frío tocó la piel de la reina. Ella tembló, pero no de miedo, de alivio. El cielo comenzaba a cambiar. Un hilo de luz rosada cruzó el horizonte. Las sombras retrocedieron. El viento sopló suavemente. Y cuando el primer rayo del sol tocó sus mejillas, sus ojos tan vacíos durante días se llenaron por fin de calor. Solo un instante. Un destello quebrado. Una chispa que parecía reconocer la vida que había perdido. Ella sonrió. Una sonrisa leve. Una sonrisa que pesaba más que todo el ritual. Ahora, se murmuró. Ahora puedo irme. Su cuerpo se relajó. Su pecho dejó de moverse. Su sombra se detuvo. Y la reina más temida del Valle de los Reyes murió por fin. Murió en silencio. Murió en paz. Murió al sol. Pero lo más terrible no fue su muerte. Lo más terrible fue comprender que ella ya había muerto la noche del ritual. La mujer murió primero. La reina murió después. La memoria sería ejecutada inmediatamente. El templo se dio la vuelta sin llorar. Había una última tarea que cumplir. Y era tan brutal como todo lo demás. La muerte de Nebet-Hemet no trajo alivio, no trajo calma, no trajo paz. Solo dejó un hueco oscuro que el templo intentó llenar con mentiras cuidadosamente cosidas. La llevaron de vuelta al interior antes de que cualquier rayo de sol pudiera mostrar su rostro al pueblo. La envolvieron en vendas frías. La depositaron en una cámara sin nombre. La selaron con piedra, yeso y silencio. Y mientras todo eso ocurría,
El templo repetía la misma frase. Así debía ser, pero nada de lo que ocurrió aquella noche debía ser. La reina, ahora solo un cuerpo quieto, quedó sumergida en la penumbra. Alrededor suyo ardían antorchas bajas, como si la luz temiera acercarse demasiado. Los sacerdotes alinearon frascos de aceites, celos de barro, amuletos, que se suponía alejaban espíritus errantes, pero ningún amuleto estaba preparado para un alma rota. Ningún celo podía contener un Ka que había estalado desde dentro. La sala parecía temblar, incluso sin viento, incluso sin movimiento. Los sacerdotes mayores, aquellos que habían afirmado tener todas las respuestas, ahora caminaban con pasos inseguros. Sus manos temblaban mientras intentaban recitar oraciones que ya no recordaban bien. La muerte de Nebet-Hemet no era un final. Era un recordatorio vivo del fracaso del templo. Un fracaso que no podía escribirse, no podía enseñarse, no podía repetirse. Había que enterrarlo junto a ella. Y así comenzó la otra parte del ritual, el silencio. Escribas, enviados discretamente, empezaron a borrar su nombre de registros, tablillas y listas de reinas. Los relieves que mencionaban su ascenso fueron raspados. Las plegarias donde aparecía su figura fueron reescritas. Las estelas dedicadas a ella fueron retiradas bajo la noche y enterradas lejos del Valle de los Reyes. El templo no quería que su memoria sobreviviera. No quería que se contara la verdad. No quería que alguien, algún día, preguntara por qué una reina tan poderosa desapareció sin ceremonia. Su historia se convirtió en polvo. O eso creyó el templo. Pero las paredes recuerdan. El desierto recuerda. El silencio también recuerda. Quienes habían participado en el ritual comenzaron a deteriorarse rápidamente. Algunos cayeron enfermos, sin explicación. Otros se negaban a dormir, temiendo escuchar en la oscuridad la respiración irregular de la reina. Algunos juraban sentir una presencia fría, rozándoles los hombros. Otros afirmaban ver reflejos blancos en las vasijas, como si una luz residual los estuviera observando. El sumo sacerdote, que había dirigido todo con mano firme, se derrumbó primero. Lo encontraron sentado frente a la puerta celada, murmurando palabras incoherentes. Sus dedos estaban cubiertos de polvo de piedra. Había intentado abrir la cámara. Había intentado pedir perdón. Había intentado deshacer lo que no podía deshacerse. Ella no era una amenaza, repetía sin cesar. La amenaza éramos nosotros. Pero ya era demasiado tarde. El templo comenzó a sentir el peso de aquella ironía monumental. Habían querido celar un alma peligrosa y terminaron celando su propia culpa, porque Nebet-Hemet nunca tuvo intención de destruirlos. Nunca quiso tomar el poder absoluto. Nunca quiso quebrar las tradiciones. Solo quiso gobernar. Solo quiso vivir. Solo quiso tener control de sí misma. Y por eso la destruyeron. Los años pasaron. Los reyes cambiaron. Los templos se renovaron. Los nombres fueron olvidados. Pero a veces, en noches demasiado tranquilas, algunos decían escuchar un sonido detrás de las paredes del Valle de los Reyes. Un susurro leve, un golpe seco, una respiración profunda, como si un alma fragmentada siguiera buscando los pedazos de sí misma, intentando reconstruirse, rehacerse, escapar del celo que nunca debió existir. La historia no perdona, los dioses no explican, pero el tiempo desnuda, y cada siglo que pasa, la figura de Nebet-Hemet vuelve a levantarse desde el polvo, no como reina, no como víctima, sino como advertencia. Una reina que lloró antes del rito, una mujer a la que quisieron quebrar, un alma que nunca debió abrirse, y una verdad que ni 1000 templos pueden encerrar para siempre.
La cámara donde yacía Nebet-Hemet se volvió fría con el paso de los días. No era la frialdad de la muerte. Era una frialdad más profunda, más incómoda, más antigua. La frialdad de un lugar que ha visto una injusticia y se niega a olvidarla. Las antorchas nunca volvieron a encenderse allí dentro. Los sacerdotes dejaron de acercarse. El templo, que había presumido controlar el destino de los reyes, ahora temía al silencio que ellos mismos habían creado. El nombre de Nebet-Hemet fue borrado, su tumba quedó sin inscripción, su memoria desapareció de los relatos oficiales. Así creyeron celarla para siempre. Así creyeron escapar de su sombra. Pero el polvo del Valle de los Reyes guarda mejor los secretos que los escribas, y cada grano sabe lo que ocurrió. Una reina que no obedecía, un ritual destinado a quebrarla, una lágrima caída antes del tiempo indicado, cada fragmento del desierto, recuerda que el templo destruyó aquello que más temía, una mujer cuya fuerza no dependía de los dioses, sino de sí misma. La ironía es brutal. El poder que pretendía controlarla fue el primero en hundirse bajo el peso de su propio miedo. El templo que intentó borrarla terminó dejando la huella más profunda, el silencio. Y la reina que debía ser consagrada como diosa, murió sin nombre, sin ceremonia, sin justicia. Pero escucha bien, nada que muere injustamente muere por completo. Las historias rotas vuelven, los nombres borrados regresan, las voces silenciadas encuentran grietas por donde escapar. Nebet-Hemet fue celada por un templo, pero liberada por el tiempo. Hoy su sombra vuelve a caminar entre columnas rotas. Hoy su nombre vuelve a pronunciarse. Hoy su tragedia vuelve a tener luz. Y tú que has escuchado su historia, ¿qué harás con ella? ¿La olvidarás, como quiso el templo? ¿O la guardarás para que ninguna reina vuelva a ser sacrificada en nombre de un dios que nunca habló? El desierto lo ha dicho durante siglos. Los dioses callan. Los templos mienten. Las lágrimas no. La historia no perdona la ironía. Y Nebet-Hemet es la prueba más brutal.